Y muy bien, al empezar el programa justamente les comentábamos con Jen que íbamos a tocar justamente esta medida del impuesto del selectivo al consumo, justamente, sobre este alza del selectivo al consumo, desde dos ángulos, uno sobre el tema económico y otro sobre el tema al consumidor, que obviamente tiene que ver el uno con el otro. Pero para ver el tema al consumidor, justamente estamos con el presidente de ASPEC, con Crisólogo Cáceres, así que vamos a hablar con él precisamente. ¿Cómo estás? Carla, un gusto estar en tu programa y felicitaciones, que está muy entretenido el espacio. Gracias. Ya saben ustedes consumidores, si quieren, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, por supuesto, como siempre, las redes están totalmente abiertas. Ya saben, nuestro fanpage o nuestro Twitter, que justamente está en pantalla, @marcandoagenda, o al fanpage, por supuesto, Marcando Agenda. Y también está nuestro WhatsApp, que como siempre es súper rápido porque lo podemos tener acá. Así que afile sus deditos. Vamos a empezar con Crisólogo. Crisólogo, bueno, esta medida, ¿qué tanto afecta al consumidor? Por supuesto, han subido los impuestos, pero ¿qué tanto puede afectar? Bueno, se ha hablado mucho de este incremento, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que se trata del impuesto selectivo al consumo. Como su propio nombre lo indica, es un impuesto selectivo, grava determinados bienes y servicios. Y es una prerrogativa que tiene el Estado cuando considera que ciertos bienes y servicios producen externalidades negativas en relación a la población. ¿Qué es una externalidad negativa? Es una situación en la cual el proveedor vende, fabrica y gana su dinero, lo cual está genial, pero al hacerlo el consumidor tiene que padecer determinadas consecuencias de estos productos. Es obvio que en el caso del cigarro y en el caso de las bebidas azucaradas, los problemas de salud son la razón que ha sido enarbolada por el gobierno para eso. Entonces, lo que debemos entender es que es una prerrogativa. Todos los países tienen esta posibilidad de incrementar determinados impuestos de manera focalizada. Entonces, lo primero es eso. Y hago este comentario, Carla, porque los gremios empresariales han salido todos al unísono, como acabamos de ver también en la nota, con FIEP, la Cámara de Comercio de Lima, ABRESA, Sociedad Nacional de Industrias, a decir que por qué no se les ha consultado. Es decir, acá en el Perú, las empresas se han acostumbrado a formar parte de la toma de decisiones por parte del gobierno, lo cual es absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque las empresas tienen su propia lógica, tienen su propia forma de ver las cosas, que es ganar dinero. No es admisible que en el Perú nos hayamos acostumbrado, repito, a que el Estado le tenga que consultar, pedir opinión a las empresas para ver si sube o no sube, si adopta o no adopta determinada medida. O sea, eso lo quiero dejar en claro. Ahora, lo segundo, como hemos dicho, es un impuesto focalizado. Está gravando una serie de productos. Los más mentados han sido quizás los cigarrillos y las bebidas azucaradas, ¿no? En el caso de las... Y el alcohol, ¿no? Y el alcohol. Entonces son productos que producen externalidades negativas. Según un estudio de la Universidad de Harvard, el consumo de estos tres productos asociados genera alrededor de 24.000 millones de soles de gasto al Estado para curar las enfermedades asociadas a esta. Esto significa que estamos hablando del 11% del Producto Bruto Interno, que se va en atención de salud. Y si no se adoptan medidas, es posible que ese 11% se convierta en 12 o en 13%. Entonces ahora, el Estado tiene que hacer algo. Ahora, aquí un paréntesis, porque otras instituciones, ¿no es cierto?, ONGs e instituciones relacionadas a la salud, ya habían mencionado y habían pedido a gritos que el Estado o el gobierno tomara cartas en el asunto precisamente sobre temas de salud, con el tabaco, ¿no es cierto?, con el alcohol, ¿no? Y que en otros países, de alguna manera, el impuesto hacía que desincentivara justamente el consumo, ¿no? El Perú está rezagado en relación a otros países de la región que sí ya tienen impuestos más onerosos. O sea, esto es real. Nosotros hemos estado a la saga, precisamente, como decía al inicio, por esta costumbre de estarle preguntando a la industria, oye, ¿puedo subir impuestos? ¿Puedo hacer esto? Pues es un error, ¿no? Pero es su misión, ¿no? ¿En qué otros lugares pasa? O sea, el tema es que hasta donde yo sé, solamente en el Perú hay que estarle pidiendo permiso a la empresa para adoptarme. Claro, yo no me imagino que en Chile estén pidiéndole permiso o en México le estén pidiendo permiso a las empresas para hacer tal o cual cosa. Ahora, el punto es aquí, para que la gente entienda, los gastos en salud implican muchas cosas, implican desde la atención de medicamentos, implican la atención médica, procedimientos quirúrgicos, tratamientos para enfermedades graves. La capacidad instalada del Perú para atender las consecuencias de estas enfermedades no transmisibles está rebasada. Y cada año, como hay índices de sobrepeso y obesidad y enfermedades cardiovasculares que van en aumento, es previsible que ese 11% que se destina actualmente del PBI
pase a cifras mayores en los próximos años. O sea, algo hay que hacer. Primero, tener mayor recaudación, pero segundo, desincentivar el consumo de estos productos que inciden directamente en la salud de la población. Vamos a ver unas claquetas que hemos preparado justamente para hacer hincapié justamente en lo que estamos conversando. Producción. Aquí justamente tenemos bebidas alcohólicas de 25%, 40% según el grado de alcohol, ¿no es cierto? Esto es lo que tenemos, lo que ha subido. Tenemos otro también, el tabaco. Los cigarrillos, ¿no? De 0.18 a 0.27 por unidad. Y eso, que no se venden, supuestamente está prohibido vender por unidad, ¿no? Es verdad. Y para las gaseosas, agua mineral gasificada con contenido de azúcar y cerveza sin alcohol ha subido desde 17 a 25%. Ahora, ¿es suficiente esta alza de impuesto, digamos, para desincentivar? Bueno, es un principio interesante, ¿no? Porque recordemos que hay otras medidas que tiene que tomar el gobierno. Por ejemplo, a mí me parece excelente que se haya anunciado esta mañana de que se va a expedir el manual de advertencias publicitarias para que al fin la ley de alimentación saludable salga. Ustedes recuerden que tenemos una ley que tiene casi 6 años y que no ha sido aplicada y que la quieren modificar a todo tren, porque esta ley, entre otras medidas, establece que los alimentos tienen que tener octógonos con advertencias, alto en, no tomar, sino alto en azúcar, grasas o sal. Y esto obviamente es algo que no gusta al sector empresarial. Y ellos han inventado un sistema que se llama GDA, Guías Diarias de Alimentación. El Congreso se ha hecho eco de esto y quieren reemplazar los octógonos que son claros por un engendro, un etiquetado Frankenstein, que es una mezcla de semáforo nutricional, octógono y guías diarias de alimentación que no lo entiende nadie. Okay. O sea, yo te apuesto que si tú traes acá a los congresistas que están avalando esto y le dices, a ver, señor, explíqueme, a ver, le voy a poner esto y esto, tradúzcamelo. No te lo van a poder hacer. Tiene que ir de la mano. Ahora, pero mientras estábamos viendo las claquetas, no pude dejar de observar que también el agua está... El agua que tenga determinados contenidos de azúcar, y recordemos, esto es interesante que tu pregunta, porque recordemos que estos decretos supremos, porque en realidad son un paquete de decretos supremos, han estado en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, es decir, temas como la gasolina y el plástico han sido tomados en cuenta al momento de la determinación sobre qué productos van a tener, van a estar grabados. En el caso del plástico, por ejemplo, se anunció la semana pasada que en el caso de las bolsas de plástico, el Ministerio del Ambiente está trabajando un proyecto de ley para que ya no se entreguen gratuitamente en los mercados, sino que se comercialicen. Ya, pero no nos desviemos. El tema del agua, para ser claro, solamente las que son azucaradas. Las que tienen el agua como tal, no. Así es. No, porque ese es justamente lo que ha dejado a algunas personas como diciendo, pero el agua, ¿cómo el agua la van a grabar, no? Ahora, antes de pasar a las preguntas, porque ya están llegando, del público, por supuesto, el combustible. El combustible sí es como que se ha dicho, entendemos que lo otro sí para desincentivar el consumo, pero ¿y el combustible? Se está grabando los combustibles, se ha hecho una tabla en la cual se está viendo los combustibles que tienen menos de 84 octanos, igual a 84 octanos o hasta 95 o más octanos. Y también se ha establecido que los combustibles más contaminantes van a pagar más impuestos que los combustibles menos contaminantes, lo cual está bien. Claro, porque recordemos que estos combustibles contaminantes tienen mayor carga de plomo, que es muchísimo más perjudicial para el medio ambiente que aquellos que tienen una carga reducida de plomo. ¿Y los que han cambiado a gas? Porque es más económico. Ahí hay un tema bien interesante por el que preguntas, ¿no? Porque estoy recibiendo información de que la comercialización de gas está subiendo incrementos altísimos y en paralelo. Entonces aquí es al Indecopi al que le toca entrar a tallar, porque a mí me parece que estamos ante indicios clarísimos de una concertación de precios. Y el Indecopi sí tendría que entrar a tallar, porque si esto se produce sin una razón válida y en una proporción descarada, pues el Indecopi tiene que entrar a tallar. Claro, porque hay mucha gente que precisamente ha hecho la conversión a gas para ahorrar dinero. Claro, porque no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. O sea, te incentivan a cambiar a gas y luego te van a penalizar. Exacto. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí porque ya empezaron las preguntas del público. Dice, ¿los casinos y tragamonedas aumentarán sus precios? Eso es imprevisible, eso no se puede saber porque estos negocios te comercializan de por sí productos sumamente caros, es decir, los costos de estos productos son superiores a los de mercado. Pueden hacerlo como no, porque tienen tal margen de ganancia que es posible que no y es posible que sí, habrá que ver. Este comentario es de Ayacucho, el que acabamos... El que vamos a leer. Viene desde Ayacucho. Muchísimas gracias, Ayacucho. Nos encanta que nos escriban desde el interior del país, por cierto. Buen día. Estoy siguiendo su programa y me parece genial que suban el impuesto a las bebidas alcohólicas y azucaradas, porque en Ayacucho todos los fines de semana hay fiesta, hasta por cualquier cosa, y las personas toman mucho alcohol.
Es Muy un bien. comentario, ¿no? No hay nada que decir, estoy de acuerdo con el comentario de nuestros amigos de No Ayacucho. solamente en Ayacucho, ¿no? En Ayacucho, en Puno, en todas En partes. todas partes hay gente que piensa que es fiesta patronal todos los días de la semana. Ahora, pero eso es un tema cultural también. Claro, buen punto también, porque el asunto es que las personas no saben lo que hacen. A mí me sorprende ver todos los días en la televisión accidentes de tránsito protagonizados por personas en estado de ebriedad. Me parece alucinante que a estas alturas del partido haya gente que no tiene un nivel de precaución. Ya no les digo pues de educación, les digo de precaución, de supervivencia, que es el instinto básico de todo ser humano, sobrevivir para estar haciendo esto, y hay gente que sigue bebiendo. Entonces me parece bien que el que quiera arriesgarse y arriesgarle a los demás tenga que pagar más para que el Estado recaude más frente a estos siniestros, ¿no? Ahora, volvamos a los combustibles. ¿Qué implica que los combustibles hayan subido? Porque para otras personas implica que los pasajes van a subir y que otras cosas más van a subir. ¿Eso es cierto? Ayer hubo una declaración bien interesante en la noche del ministro de Economía, lo entrevistaron y él señaló varias cosas que me parecen importantes. Lo primero, que el incremento que se está produciendo en virtud del ISC es un incremento sumamente marginal en la economía, que él no podía determinar exactamente los porcentajes en los cuales van a subir las cosas, pero tienen que ser costos sumamente marginales, de centavos. Pero se va a ver esto en los próximos días. Lo que pasa es que en el Perú existe un constante clima y una constante práctica de concertación de precios, o sea, hay que estar atentos. Acá es el Indecopi, reitero, el que tiene que estar monitoreando el mercado a raíz de esto, porque se pueden producir situaciones en las cuales hayan incrementos injustificados, ¿no? Tenemos otro comentario, dice: buenos días, ¿cómo evitar las especulaciones y controlar la elevación de precios de productos? Soy de Huaraz, muchísimas gracias. No se puede evitar, pero al igual que en el consumo de bebidas azucaradas, se puede desincentivar. Siempre que el Indecopi en este momento, repito, empieza a hacer un monitoreo de mercado. O sea, Indecopi es la autoridad que tiene una serie de competencias, entre ellas protección al consumidor, pero una de sus atribuciones es el monitoreo del sistema de mercado para ver que este funcione adecuadamente. La concertación de precios implica que dos o más proveedores se pongan de acuerdo para inflar artificialmente los precios de determinados bienes y servicios. Y eso es lo que puede estar sucediendo en el caso de los combustibles o en el caso del gas. Hay que estar atentos a ello. Ahora, antes de pasar a esta última pregunta si bien Indecopi es la entidad que tiene que estar mosca, por decirlo así, ¿qué pasa con nosotros los consumidores? También tenemos que estar atentos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos estar atentos si no tenemos cómo comparar? ¿Cómo hacemos? Bueno, en realidad es muy difícil, ¿no? O sea, en estos temas de concertación de precios, el consumidor la tiene muy complicada para determinar si existe o no. Lo único que puede hacer el consumidor es tratar de comprar el combustible en aquellos lugares en los cuales él considera que el combustible es más barato. El Ocinermin tiene una herramienta digital que se llama Facilito, en la cual están consignados toda la relación de grifos a nivel nacional con los precios de los combustibles. Uno puede hacer eso. Yo, por ejemplo, he estado por prueba y acierto y error buscando el grifo en el cual la gasolina que le echo a mi carro es más barata. O sea, yo los invito a que todos hagan eso, porque denunciar que la gasolina subió no lo puede hacer en el grifo tal, no lo puede hacer el consumidor porque es prácticamente su política de precios. Pero el Indecopi sí puede monitorear todo el mercado a la vez y determinar si existen patrones de conducta que determinan que las empresas se están coordinando. Muy bien, tenemos ya la última pregunta y dice: si ganara el sorteo podría vender... No, acá dice, ¿qué pasaría con los fabricantes de pisco peruanos? ¿Disminuiría su producto? Yo no creo que, o sea, a ver, yo no soy economista, pero los propios expertos están vaticinando que en este momento es sumamente complicado determinar cómo van a evolucionar los mercados en las semanas o meses siguientes luego del incremento del selectivo, ¿no? Es bastante complicado. Pero lo cierto es que yo no creo que los precios suban más allá de algunos centavos, pero en todo caso habrá que ver. Los productores pisqueros, y hay una gran competencia en el mercado, precisamente si a uno se le ocurre subir demasiado el precio de su producto, va a ser rebasado pues porque el consumidor va a preferir el que está más barato. Yo creo que ese es un mercado que particularmente se va a ordenar con arreglo a lo que es la libre competencia. Ahora, el tema del pisco también es un mercado distinto, porque tienes los piscos y tienes los piscos artesanales. Claro. Entonces... Claro, pero en el caso de los piscos artesanales o las cervezas artesanales constituyen una parte muy marginal del mercado, muy chiquita del mercado, ¿no? O sea, se mucho de los problemas que van a tener que afrontar estos pequeños productores, pero en realidad yo no creo que ellos puedan influir en el mercado de tales bebidas en general, ¿no? Ahora, la recomendación al consumidor que podría no estar muy informado, y eso estoy hablando de que generalmente sube el combustible y suben los productos de pan llevar. Entonces, si uno va al mercado, ya al menudeo, y te suben el tomate y te dicen, no, es que los combustibles han subido, ¿eso es válido? Bueno, es que, a ver,
Se está generando, y muchos voceros empresariales están teniendo eso, un pánico, ¿no? Nos quieren decir, estamos regresando a los 80s en la época de los paquetazos. Esto no es un paquetazo, ¿no? No le pongan ese membrete porque no lo es. Acá lo que se ha hecho es, en uso de las atribuciones del Estado, utilizar la prerrogativa de elevar el impuesto selectivo al consumo a determinados bienes que se considera que son perjudiciales para la salud o el medio ambiente. Eso es lo que se ha hecho. En segundo lugar, ya respondiendo a tu pregunta, si uno encuentra que existen incrementos extraños en el casero, porque estamos hablando del mercado de abastos, pues sencillamente compre el otro casero. Y recuerden ustedes que también está la competencia que te dan los supermercados y los mercados pequeños que se han creado. O sea, el consumidor finalmente en estos casos, si ve que existen incrementos desmesurados que no tienen por qué darse, porque repito, son incrementos marginales, siempre tienen la posibilidad de optar. Incluso en el caso de la gasolina, estamos hablando de centavos. O sea, si a ti te suben 50 centavos, no te pueden subir pues 3 soles, ¿no? Ajá. Muy bien, hay que estar atentos. Y la última pregunta ya para Claro. irnos, la del estribo, dice, ¿está comprobado que el alza de precio disminuye la obesidad? ¿Qué estadística se basa? Esa es una pregunta buenísima, qué buena pregunta. Miren, este incremento del selectivo al consumo está tomando como referencia lo que sucedió en México hace 2 años. En México se puso un impuesto a las bebidas azucaradas. La diferencia entre Perú y México, y eso es lo que le estamos haciendo conocer al ministro de Economía, es que en México se dijo, lo que se recaude por concepto del impuesto a las bebidas azucaradas no va para las arcas fiscales, sino que va para un fin específico como es la construcción de bebederos de agua en las escuelas. Es decir, el Estado no podía hacer lo que quería con esta recaudación, sino que tenía que construir bebederos. ¿Cuál es el resultado? Que en 2 años de aplicación los índices de sobrepeso y obesidad han disminuido en 5.5%. O sea, respondiendo a la pregunta, sí hay una relación directa entre incrementar y poner impuestos mayores a este tipo de productos y las consecuencias en beneficio de la salud que se esperan. Y ojalá lo veamos aquí también. Que así sea. Muchísimas gracias, Crisólogo, por estar con nosotros. Crisólogo Cázares, presidente de ASPEC, hablando desde el lado del consumidor. Así que ya saben ustedes también, muchísimo ojo pues cuando vayan a comprar, que no les cuenten eso de que porque ha subido el combustible todo va a subir. Así que atentos.